con Henry Velarde, internacionalista, con quien vamos a tocar temas muy importantes en relación a economía política, desarrollo versus crecimiento y otros puntos que vamos a ir agregando a la agenda. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal? Mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, Andrea, gracias por la invitación. Es un gusto acá poder conversar sobre temas que un poco deberían de interesarnos a todos, ¿no? A quien se ocupa de política, a quien no se ocupa, de alguna forma todos estamos involucrados. Y sobre todo a la juventud, ¿no? Que hoy en día se ha abierto el debate para que los jóvenes puedan conocer las perspectivas distintas, ideología, doctrina y los puntos de vista que nos trae esta política, ¿verdad? Claro que sí. Coméntame acerca de temas económicos, políticos, ¿en qué se basa el discurso que traes hoy? Bueno, digamos que hay una falta de conocimiento total sobre aquellos vínculos entre política y economía, ¿no? Nosotros acá en el Perú hacemos de cuenta que las cosas muchas veces funcionan bien, sin embargo no funcionan bien. Y para poder entender cuáles son aquellos aspectos que no funcionan bien, habría un poquito que ir a la raíz de algunos conceptos, como por ejemplo justamente ese vínculo entre economía y política, ¿no? Nosotros sabemos desde hace un tiempo a esta parte que existen actores económicos que juegan en la arena política, y la política muchas veces se sirve de los actores económicos para llevar adelante sus propios intereses, ¿no? Esta connotación o este vínculo entre ambos conceptos no es una peculiaridad nuestra. Nosotros lo vemos en estos días como Odebrecht ha influenciado rotundamente nuestra política, pero también a nivel internacional, ¿no? Fijémonos solo en Donald Trump. Donald Trump, alguien que viene del sector económico, un gran empresario que ha creado su fortuna gracias a la emprenditorialidad y que hoy en día es el presidente de uno de los estados más importantes al mundo, ¿no? Así es. Desarrollo versus economía. Desarrollo versus economía. Acá también, lamentablemente, no hay un buen entendimiento entre cuál es la diferencia de desarrollo, qué es el desarrollo y qué es el crecimiento, ¿no? Muchas veces nosotros consideramos ambos términos como sinónimos. Sin embargo, crecimiento casi siempre es el reflejo del Producto Interno Bruto, ¿no? Es el andamento de la economía en un determinado momento, mientras que desarrollo es algo que va mucho más allá del simple crecimiento económico. Nosotros acá en el Perú, y no solo acá en el Perú, en general, creemos que cuando tenemos bastante crecimiento económico, visibilidad a nivel internacional, creemos que nos estamos desarrollando como país, y eso no es absolutamente cierto, ¿no? El desarrollo, por supuesto, implica tener un crecimiento económico, es uno de los factores del desarrollo, pero el desarrollo significa dar un buen trato a la mujer, tener educación, tener una buena sanidad, tener civismo, el hecho de que las personas puedan contar con oportunidades, todo eso es desarrollo, ¿no? El crecimiento económico es un aspecto económico matemático. ¿Cómo observas el desarrollo económico de América Latina? El desarrollo económico de América Latina es tendencialmente tiene sus buenos momentos y sus malos momentos. Lamentablemente, nuestra política en América Latina es algo complicada, a diferencia de otros países. No es muy homogénea, ¿no? Porque hay ciertos países por supuesto, no es homogénea, a pesar de que nosotros somos una región muy pacífica, ¿no? No nos enfrentamos en guerras como quizás otros países alrededor del mundo. A pesar de tener esa facilidad de poder relacionarnos entre nosotros, tenemos una heterogeneidad en economía, en política, ¿no? Pero una raíz cultural que nos une, ¿verdad? Tenemos obviamente raíces culturales que nos unen. Tanto es verdad que muchos de los vínculos que hemos creado a nivel regional se deben justamente a esa raíz cultural, ¿no? Miremos el Mercosur, ¿no? Mercosur es aquellos países que tienen alguna historia en común, Alto Andina, ¿no? Por ejemplo, si es que lanzamos la mirada hacia el norte América, vemos el NAFTA también, países que tienen una locación geográfica que de alguna forma
comparten también la misma cultura, ¿no? Entonces, claro, esos vínculos que se relacionan con la política y con la economía tienen sus raíces culturales, pero no es la única. Ejemplo, Andrea, es el APEC, ¿no? Foro Económico que une algunos países que no tienen una cultura tan similar entre estos países, pero sí una vicinanza geográfica, ¿no? Países que bordean el Pacífico. Un instrumento económico, ¿no?, transversal, ¿no? Correcto, correcto, un instrumento transversal. Así es. Occidente versus Oriente. Tenemos culturas distintas, el desarrollo económico en China, realmente es un ejemplo para América Latina. Culturalmente podemos tener diferencias, pero es aplicable dentro de nuestra geografía, sabiendo que tenemos nosotros otro tipo de cultura, estamos creyendo mucho más en el capitalismo con mercados libres. ¿Cómo ves el desarrollo si se puede aplicar dentro de nuestro territorio? Sí, a ver, Andrea, la pregunta no es tan sencilla la que me haces, te agradezco por la pregunta. Hay un pensamiento único a nivel internacional, ¿no? Que es el hecho de seguir todo ese fenómeno de la globalización. Hemos ya elegido a nivel internacional un cierto modelo económico que pero, según mi parecer y también los datos hoy en día, ha demostrado muchas veces que en lugar de traer ese mejor de los mundos posibles, ha traído mayores desigualdades, ¿no? El hecho mismo de querer imponer algunos modelos, en este caso hablamos del capitalismo, a algunas regiones que por su naturaleza tienen características que se tienen que amoldar a ese sistema, no es algo que ha sido provechoso, ¿no? Te hago un breve y pequeño ejemplo. Muchas personas dicen: repliquemos lo que hizo Canadá para enriquecerse. Canadá es un grande país que se enriqueció gracias a la minería, gracias a los recursos. Repliquemos acá también, hagamos como en Canadá. Uno diría, claro, si funcionó allá, también funcionará acá. Sin embargo, eso de replicar los modelos tal o igual como se han hecho en otras latitudes, no es algo correcto, porque uno tiene que tomar en cuenta las características del propio contexto nacional. Nosotros tenemos muchas poblaciones indígenas, en Canadá obviamente no. Entonces, el hecho de querer a nivel internacional llevar un modelo sin tomar en cuenta las diferencias que son la riqueza de la humanidad, obviamente no es algo positivo. Sí, ¿no? Coincidimos en que el tema cultural es muy importante. Sabemos que la política deriva de la cultura, el tema de economía y todo eso. ¿Tú crees que deberíamos tener un instrumento económico, un modelo económico que surja propiamente de América Latina? ¿Cuál es tu visión acerca de este? Adelante por Raúl Prebisch, ¿no? Un argentino, por Cardoso, presidente que se volvió presidente de Brasil. Obviamente, claro que sí, hoy en día replicar crear, amoldar un cierto modelo a cuáles son nuestras peculiaridades, nuestras características, ¿no? Opinión del gobierno de Venezuela, Bolivia. Venezuela y Bolivia. Bueno, Venezuela creo que está claro que a nivel internacional se han cometido muchos atropellos, ¿no? Si es que hablamos de derechos humanos, que Maduro obviamente quiso seguir una línea que la hizo nacer Hugo Chávez. Sin embargo, bien vemos hoy en día diariamente, tú lo dijiste precedentemente con José, todos los días vemos hermanos venezolanos acá, ¿no? Entonces no es un modelo obviamente que se puede seguir. Bolivia, sin embargo, a pesar de ser criticable, ha obtenido algunas mejoras, ¿no? Y eso obviamente, al igual que Ecuador en un determinado momento, con sus problemas coyunturales, son modelos que yo, antes de criticarlos o tacharlos, lo reflexionaría seriamente, porque hay cosas que podemos rescatar sin duda.
Dentro de los temas sociales, hablando de liberalismo, hoy en día vemos que el feminismo está tomando nuevamente las calles. Hay un nuevo feminismo posmoderno. ¿Qué opinas tú de la mujer, los temas liberales de la mujer? Yo comparto la pretesa, la presunción también, porque es necesaria de una igualdad de géneros aquí en el Perú, ¿no? No solo aquí en el Perú, sino a nivel internacional, pero acá Hoy es en algo día completamente marcado. ¿no hay igualdad aquí. de género? ¿Consideras que hay diferencias? Por supuesto que sí, Andrea, ¿Ejemplos? ¿no? Todos los días nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres que son que después de haber denunciado incluso, entonces acá podemos encajar también la falta de institucionalidad. Después de haber denunciado, igualmente llegan a perder la vida. ¿Eso parte de una diferencia de géneros o eso es parte de la violencia en sí? ¿Hay violencia solo por géneros? Porque la violencia es violencia. Obviamente, ya desde luego que hay una desigualdad de géneros, ya podemos hablar de violencia, ¿no? Hay una violencia hacia la persona más vulnerable, que en este caso es la mujer. Y acá en el Perú, lo sabemos muy bien, es una situación que, regresando a lo que conversábamos hace un rato, es algo que se tiene que mejorar para poder alcanzar realmente un desarrollo, ¿no? No es posible que mis hijas, mis hermanas, parecerá demagogía o discurso populista, pero es la cruda realidad. Todos los días las mujeres son víctimas de un cierto machismo, de una cierta violencia, de una desigualdad de género, ¿no? Y eso obviamente no ha de ser si queremos alcanzar el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la solución frente a eso? Obviamente mucha cultura, educación, cultura. Educar a mujeres y hombres. Educar a ambos, por supuesto, porque no es solo culpa del hombre, es también la mujer. Ni tampoco victimizar tanto a la mujer, porque también vemos que se aprovechan de ciertas cosas, ¿no? Obviamente. Yo creo que debemos buscar una neutralidad dentro de estos aspectos. Correcto en parte, Andrea, pero sí, lo que buscamos nosotros es una igualdad. Sabiendo que la mujer no tiene la misma igualdad del hombre, habría que aumentar un poco el interés hacia la mujer. ¿No crees que los derechos humanos igualdad? Le dan una apertura a ambos para que puedan tener igualdad? Por supuesto que eso debería de ser, ¿no? ¿Debería o no lo es? No lo es, debería de ser, no hay igualdad, ¿no? Hasta si es que, sin hablar un poco de ideologías, sin pensar en políticas aplicables, si nos vemos a los resultados, a las estadísticas de los números, se ve que en los sectores, hay algunos sectores donde es prevalentemente ocupado por hombres y no hay mujeres, ¿no? ¿Por capacidad? Obvio que no. ¿O por discriminación a la mujer? Por discriminación, por falta de oportunidades que las mujeres hoy en día no tienen, ¿no? Es raro. ¿Crees en las cuotas de género por capacidad o solo por equidad? ¿Solo por tener un escenario entre igual la cantidad entre hombres y mujeres o elegirlos por capacidad sin distinción de sexo? Obviamente por capacidad, tomando en cuenta esa igualdad, debería de ser por capacidad, pero vemos, y tú lo sabes muy bien, porque habiendo leído algunas columnas tuyas, que la mujer hoy en día, y lo sabes bien, a paridad de capacidades de un hombre no es tomada en consideración y no llega donde llegue el hombre, ¿no? Lamentablemente, esa es nuestra triste realidad y hay que mejorarla, ¿no? Hay que hablar, conversar, educar maestros, profesores en las familias, invitar a que manifestaciones como las que sucedieron hace un par de semanas, ni una menos, se repitan con constancia, porque debe haber ese cambio en la gente. Si la gente no se da cuenta de esa desigualdad, de esa discriminación, difícilmente podemos ir más adelante, ¿no? Así es. ¿Ni una menos pro aborto? Ni una menos, yo, a ver, es una opinión personal. Yo, obviamente, yo, claro que estoy a favor del aborto. ¿Y las mujeres no nacidas? Las mujeres no nacidas, parecerá un juego de palabras, Andrea, con todo respeto a quien se apoya en la religión, son no nacidas, obviamente, ¿no? No nacidas, eso significa que hay antes alguien a la cual nosotros deberíamos permitir su libertad de elección, ¿no? Eso implica, ¿La mujer obviamente, decide sobre su cuerpo? Hoy no es así. Hoy no es así, ¿no? Si por ahí una persona queda embarazada, no puede decidir, independientemente de la edad, ¿no? No puede decidir
¿Qué hace? Y el concebido, lo hace. el derecho a la vida del concebido. ¿Derecho a la vida al concebido? ¿Exactamente a qué te refieres? El concebido tiene derecho a la vida, entonces la mujer no puede aplicar el derecho propio a decidir sobre Claro, por supuesto, es lo que el estábamos otro diciendo, individuo, lo ¿no? que estábamos diciendo Ahora, hace un rato. ¿puedo ¿no? hacer un No pequeño es comentario? nacido, obviamente, Ajá. el concebido es algo imaginario, a punto de llegar, algo planeado quizás, ¿Es ¿no? un cúmulo de células como muchos lo dicen? ¿No crees que es un ser humano? Bueno, aquí opinable, ¿no? Es justamente este el punto. Pero la que genética, entra la biología en nos dice polémica. que el ser humano parte desde el momento de la concepción. Claro, Ya hay- lleva hay- 46 cromosomas, 23 del padre y de la madre. Y otros por supuesto, desde el momento en el cual hay una fecundación entre el espermatozoide y el óvulo femenino, ya podemos hablar de vida, según algunos, ¿no? Obviamente, justamente es el punto que causa polémicas y eso es opinable, ¿no? Yo obviamente acá, Andrea, respeto tu opinión, yo no estoy acá tampoco Estamos para conversar. convencerte Son de mi, opiniones. de mi punto de vista, Trato pero de saber mucho más de tu perspectiva. Siempre es muy bueno contrastar Claro que sí. distintas visiones. claro que sí. Qué interesante. Ha sido una muy buena conversación con nuestros dos invitados y esperemos que haya sido de agrado para todos ustedes y seguiremos aquí trayendo temas que realmente abren el debate, la apertura dentro de estos temas sociales que nos interesan a todos. Gracias, Henry. Gracias a ti, Gracias a Andrea. ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.